Bienvenido a Secretos del lenguaje corporal que cambian percepciones, un viaje fascinante por el poder oculto de la comunicación no verbal. Este libro no es solo una guía, es una llave para desbloquear una dimensión que la mayoría pasa por alto. Porque aunque usamos palabras para hablar, es el cuerpo el que revela nuestras verdades más profundas. Lo que haces con tus gestos, tu postura, tu mirada y hasta con tus silencios, habla tan alto que puede transformar la manera en que los demás te perciben, o ignorarte por completo. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo pequeños cambios en tu lenguaje corporal pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Aprenderás cómo los líderes, negociadores, comunicadores y hasta los seductores dominan este arte para tener más presencia, más influencia y más poder en sus interacciones diarias. Porque sí, el lenguaje corporal puede convertir a una persona común en alguien inolvidable. Este contenido está diseñado especialmente para ser escuchado, para que lo lleves contigo mientras caminas, manejas, o simplemente te tomas un momento para ti. Si este conocimiento te inspira, te transforma o te da herramientas útiles, te invito a apoyar este canal, Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de alto impacto, con pasión y dedicación, para ayudarte a crecer en todas las áreas de tu vida. Ahora sí. Prepárate para cambiar tu manera de mirar y de ser mirado. Comencemos. Capítulo 1. Imagina entrar en una habitación llena de desconocidos. Nadie sabe quién eres, ni qué haces, ni qué has logrado. Pero todos te miran. Algunos con interés, otros con escepticismo. ¿Qué es lo primero que transmite tu cuerpo antes de que siquiera digas una palabra? Ese instante, esa primera impresión silenciosa, puede definir si eres escuchado o descartado. Porque en los primeros segundos, lo que haces con tu cuerpo es más potente que cualquier presentación verbal. El lenguaje corporal comienza mucho antes de que seas consciente de él. Tiene raíces biológicas, instintos milenarios. En el reino animal, el lenguaje corporal decide quién lidera y quién sigue, quién seduce y quién es ignorado, quién sobrevive y quién desaparece. Los humanos no somos tan distintos. Caminas erguido y con paso firme, y eres percibido como alguien seguro. Evitas el contacto visual, encorvas los hombros, y de inmediato generas dudas. Lo que comunicas con tu cuerpo es una señal constante. ¿Estás diciendo valgo la pena o estás diciendo pásame por alto? Y aquí es donde comienza el verdadero poder. Porque puedes tomar control de esa narrativa. Puedes aprender a mover, usar y colocar tu cuerpo de manera que inspire respeto, conexión y confianza. No se trata de fingir, sino de despertar el potencial que ya tienes, pero que quizás aún no has usado de forma consciente. Porque todos, sin excepción, emitimos señales. La diferencia está en quienes las dominan, quienes las modifican a voluntad, quienes entienden que el cuerpo es un discurso silencioso pero contundente. Observa a los grandes oradores, los líderes naturales, los que entran en una sala y captan la atención sin esfuerzo. No es casualidad. Dominaron su lenguaje corporal como parte de su mensaje. Usan sus gestos para amplificar lo que dicen. Manejan el silencio con la misma fuerza que sus palabras. Se saben dueños de su espacio. Y cuando lo hacen, los demás lo sienten. En cambio, quienes no controlan su lenguaje corporal suelen pagar un precio invisible pero alto. No ser tomados en serio, no ser recordados, no lograr impacto. Y lo peor es que muchas veces ni se dan cuenta. Viven atrapados en una especie de desconexión. Lo que piensan no coincide con lo que su cuerpo expresa. Dicen que están seguros, pero sus pies tiemblan. Hablan de oportunidades, pero sus hombros caídos cuentan otra historia. Piden atención, pero su mirada se esconde. Aprender a dominar esta dimensión invisible es como afinar un instrumento. No se trata de exagerar, ni de imitar. Se trata de alinear lo que sientes, lo que dices y lo que tu cuerpo proyecta. Y una vez que esa alineación ocurre, todo cambia. Porque las personas no solo empiezan a escucharte, empiezan a creerte. Este libro es un recorrido por esos secretos. No son fórmulas mágicas, pero sí principios poderosos. Cambiarán la manera en que te ves, y más importante aún, la manera en que los demás te ven. Porque a veces, un pequeño ajuste en tu postura puede tener más impacto que 1000 palabras. Así comienza este viaje. Uno donde no se trata de hablar más fuerte, sino de hacer que tu presencia hable por ti. Capítulo 2. La primera impresión se mueve antes que tú.
Hay una verdad silenciosa que muy pocos reconocen. No necesitas abrir la boca para comenzar a comunicar. Tu sola presencia ya está enviando un mensaje. De hecho, la primera impresión que causas en alguien se forma en apenas unos segundos, incluso antes de que te acerques o pronuncies palabra alguna. Y lo más impactante es que esa impresión inicial tiende a quedarse, moldeando la manera en que los demás interpretan todo lo que hagas después. La pregunta es, ¿eres consciente de lo que estás comunicando sin hablar? Tu forma de caminar, la velocidad con la que te mueves, cómo colocas los brazos, hacia dónde diriges la mirada, todo eso configura una narrativa inconsciente. Alguien puede verte desde lejos y ya empezar a hacerse una idea sobre ti. Y no hablamos de intuición mística, sino de un proceso cerebral profundamente enraizado en la supervivencia humana. Detectar señales, interpretar intenciones y decidir si una persona representa una oportunidad, una amenaza o simplemente irrelevancia. Si te detienes a pensar, ¿cuántas veces has emitido juicio sobre alguien apenas verlo? Lo hiciste sin querer, por instinto. El otro también lo hace contigo. Por eso, cada movimiento que realizas importa. No se trata de obsesionarte con cada gesto, sino de entrenarte para que lo que proyectas juegue a tu favor. Y aquí viene la clave, no necesitas ser perfecto, necesitas ser congruente. Porque cuando lo que haces coincide con lo que sientes y con lo que dices, generas autenticidad. Y la autenticidad es magnética. Una persona que camina con firmeza, que sostiene la mirada, que mantiene el cuerpo abierto y relajado, no solo parece segura, lo es. O al menos, ha aprendido a comportarse como tal. Y la mente humana responde con respeto ante ese tipo de señales. Nadie se detiene a evaluar si tu seguridad es real o una construcción consciente. Lo que importa es lo que perciben. Y cuando causas una primera impresión poderosa, abres un portal de posibilidades. Te escuchan más, te creen más, te siguen más. Pero si tu lenguaje corporal muestra dudas, inseguridad o falta de interés, entonces el mensaje se distorsiona. Puedes tener ideas brillantes, puedes ser la persona ideal para un proyecto o una relación. Pero si tu cuerpo contradice tu esencia, el otro no lo sabrá. Te juzgarán por lo que ven, no por lo que eres. La buena noticia es que la primera impresión no es un regalo genético. Es una herramienta que se entrena. Empieza con pequeñas decisiones. Erguir la espalda, respirar profundamente antes de hablar, levantar ligeramente el mentón cuando entras a un lugar, evitar esconder las manos en los bolsillos como si te disculparas por existir. Cada uno de esos gestos suma o resta puntos a tu presencia. Tener conciencia sobre tu lenguaje corporal no significa volverte robótico o artificial. Al contrario. Significa vivir con mayor intensidad, con mayor intención. Porque cuando sabes lo que estás proyectando, puedes elegir cómo quieres ser percibido. Y cuando dominas esa elección, puedes entrar a cualquier habitación con la confianza de que tú controlas la narrativa. La próxima vez que vayas a una reunión, a una entrevista, o simplemente camines por la calle, recuerda esto. Tu cuerpo ya está hablando. Asegúrate de que diga lo que tú quieres decir. Capítulo 3. El silencio que habla más fuerte que las palabras. Hay momentos en los que no decir nada es lo más poderoso que puedes hacer. El silencio no es vacío. En el lenguaje corporal, el silencio está cargado de significado, de emociones, de decisiones. Cuando alguien guarda silencio pero mantiene la mirada firme, cuando no responde de inmediato pero se sostiene con seguridad, cuando deja espacio entre palabras y deja que el cuerpo continúe el mensaje, está comunicando algo profundo. Algo que no se borra fácilmente de la mente de quien lo observa. El error más común es pensar que hablar mucho es igual a tener impacto. Pero lo que más recordamos no siempre es lo que se dijo, sino lo que se transmitió con presencia. Un gesto sutil puede perforar más que un discurso elaborado. Una pausa bien colocada puede generar más tensión o respeto que una cascada de palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal no se procesa de manera lógica, sino emocional. Y las emociones son las que graban las memorias más intensas. Observa a una persona que domina su silencio. Su sola presencia llena el espacio. No necesita moverse con ansiedad, ni cubrir cada segundo con palabras. Mira con intención. Escucha con el cuerpo. Se toma su tiempo. Y ese tiempo genera autoridad. En cambio, alguien que se apresura a llenar el vacío, que gesticula sin control, que no puede estar quieto, transmite nerviosismo, inseguridad o falta de claridad.
Pero aquí no se trata de quedarse callado por estrategia. Se trata de aprender a valorar el poder del silencio como parte del mensaje. Porque cuando el silencio está respaldado por un lenguaje corporal sólido, el impacto es rotundo. Es el tipo de energía que hace que todos se detengan a mirar, a esperar qué dirás después. Porque no estás pidiendo atención, estás provocándola con tu sola manera de estar. El cuerpo comunica incluso cuando no haces nada. Tu expresión facial, el ángulo de tu cabeza, la forma en que colocas las manos, cada uno de esos detalles es un mensaje. Si estás tenso, si estás cómodo, si estás presente, si estás ausente, todo se nota. Por eso, las pausas no son espacios muertos. Son oportunidades para que el cuerpo continúe hablando, para que el silencio tenga peso, para que la emoción se respire sin que se diga. Los grandes negociadores, los comunicadores más influyentes, los líderes más admirados, todos tienen algo en común, manejan el silencio con maestría. Porque saben que no están en una carrera para hablar más, sino para ser recordados. Y muchas veces, eso se logra no por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron, o por lo que decidieron no decir. Tú también puedes entrenar ese poder. La próxima vez que estés en una conversación importante, no te apures a llenar cada espacio. Observer. Respira. Permite que tu cuerpo hable contigo. Deja que el otro vea que estás presente, que no tienes miedo al silencio. Y cuando hables, que cada palabra sea una continuación de lo que tu lenguaje corporal ya estaba diciendo. Recuerda esto, no se trata de hablar más fuerte. Se trata de ser tan claro con tu cuerpo, que incluso en silencio, tu mensaje sea imposible de ignorar. Capítulo 4. La mirada que domina la escena. Hay algo magnético en una mirada bien dirigida. Puede conectar, intimidar, inspirar o simplemente marcar territorio. Es un arma silenciosa que, si se sabe usar, transforma completamente la percepción que los demás tienen de ti. La mirada no es solo un gesto más dentro del lenguaje corporal, es el epicentro emocional de tu presencia. A través de los ojos se transmite confianza, apertura, poder, interés, duda o temor. Y lo más fascinante es que lo hacemos sin darnos cuenta, pero quienes lo dominan, lo hacen de forma intencional. Una persona que evita el contacto visual en momentos clave suele ser percibida como insegura, evasiva o poco confiable. No importa lo que diga, si no sostiene la mirada, el mensaje pierde fuerza. En cambio, quien mira con determinación, sin agresividad pero sin titubeos, genera una reacción inmediata. La gente lo escucha distinto. Lo siente distinto. Y en muchas ocasiones, ni siquiera saben por qué. La respuesta está en esa conexión invisible que nace del contacto visual consciente. Pero dominar la mirada no significa mirar fijamente todo el tiempo. Eso sería extraño, invasivo, incluso incómodo. Lo que genera impacto es el equilibrio. Saber cuándo mirar, cómo sostener esa mirada y cuándo apartarla con intención. Porque no solo se trata de mirar al otro, se trata de dejarle sentir que estás presente, atento, enfocado en él. Esa atención genuina crea una atmósfera de conexión que muy pocos saben generar. Los buenos líderes usan la mirada para inspirar. Los buenos vendedores la usan para influir. Los buenos negociadores la usan para presionar con elegancia. Y en todos los casos, la mirada actúa como una especie de ancla emocional. Transmite convicción, interés o control. Una mirada bien colocada puede hacer que una idea cobre vida o que un silencio pese más que 1000 palabras. Porque los ojos no solo observan, también declaran intenciones. ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba mirando con admiración, con curiosidad o incluso con desprecio? Ese efecto es real. Y lo más curioso es que tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo procese. El contacto visual adecuado puede hacerte sentir más valorado, más escuchado o más intimidado. Todo depende de la intención con la que se usa. Y esa intención, cuando es consciente, puede convertirse en una herramienta de poder. Para mejorar tu dominio de la mirada, comienza por observar tus propios patrones. ¿Tiendes a mirar al suelo cuando hablas? ¿Evitas los ojos del otro en momentos de tensión? ¿Miras demasiado y generas incomodidad? Luego, entrena. Sostén la mirada un segundo más de lo habitual en una conversación. No te escondas. Usa tu mirada para demostrar que estás allí, que estás seguro, que estás listo. No es un reto. Es presencia. Con el tiempo,
descubrirás que la mirada es una firma personal. Puedes decir mucho sin mover un solo músculo más. Puedes conquistar una audiencia, desarmar a un interlocutor o transmitir una verdad absoluta, solo con la forma en que usas tus ojos. Porque los ojos, al final, no solo son el reflejo del alma, también son la puerta de entrada a cómo el mundo te interpreta. Capítulo 5. El poder invisible de la postura. Tu postura es una declaración silenciosa que haces desde el momento en que entras en cualquier lugar. Antes de que hables, antes de que saludes, incluso antes de que te acerques a alguien, ya estás comunicando algo. La manera en que te paras, cómo llevas los hombros, el nivel de tu barbilla, la firmeza de tus pies, todo está diciendo quién eres. Y esa información llega al otro de manera inmediata, aunque ni tú ni la otra persona lo hagan de forma consciente. El cuerpo humano está diseñado para leer posturas. Evolutivamente, era una cuestión de vida o muerte. Teníamos que identificar rápidamente si alguien era una amenaza, un aliado, un líder o una víctima. Esa capacidad no desapareció. Simplemente se volvió más sutil. Ahora, cuando alguien se para con autoridad, con el pecho abierto, la espalda recta y el mentón elevado, automáticamente se le percibe como alguien que merece ser escuchado. En cambio, quien se encoge, cruza los brazos, baja la cabeza o desplaza el peso del cuerpo de forma insegura, pierde poder antes de comenzar. Y no es solo percepción externa. Tu postura también afecta cómo te sientes internamente. La ciencia lo confirma. Adoptar una postura expansiva por apenas 2 minutos puede aumentar los niveles de testosterona, la hormona de la confianza, y reducir el cortisol, la hormona del estrés. En otras palabras, no solo pareces más seguro, realmente comienzas a sentirte más seguro. El cuerpo no solo expresa emociones, también las genera. Por eso, cambiar tu postura puede cambiar tu estado mental. Observa tu día a día. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo estás parado mientras esperas algo o a alguien? Cada uno de esos momentos es una oportunidad para reforzar o debilitar tu percepción personal. Las personas que dominan su postura no lo hacen de forma rígida ni exagerada. Lo hacen con naturalidad, como si su cuerpo estuviera alineado con su propósito. Hay una coherencia entre lo que piensan, lo que sienten y cómo se posicionan en el espacio. Una postura poderosa no es agresiva. No es arrogante. Es abierta, firme, serena. Transmite confianza sin necesidad de imponerse. Deja claro que estás presente, que tienes algo que ofrecer, que no necesitas pedir permiso para ocupar tu lugar. Y eso, en un mundo donde la mayoría se encoge para no molestar, te convierte en alguien memorable. Porque mientras otros se minimizan, tú te expandes. Pero la postura también se entrena. No se trata de caminar como modelo, sino de reconectar con tu cuerpo. El primer paso es hacer conciencia. Párate frente a un espejo. Observa cómo estás realmente. ¿Estás erguido o hundido? ¿Tienes los hombros tensos? ¿Dónde están tus manos? ¿Cuál es la posición de tu cuello? Haz pequeños ajustes. Endereza la columna, abre el pecho, relaja los brazos, distribuye el peso de forma equilibrada. Respira. Ahora camina. Siente cómo cambia tu energía. No estés actuando. Estás habitando tu cuerpo con mayor intención. Y esa intención se nota. Cada vez que vayas a entrar en una sala, hablar en público, tener una reunión importante o simplemente conectar con alguien, recuerda esto. Tu postura puede ser tu mayor aliada o tu mayor saboteadora. Si está contigo, amplifica tu mensaje. Si está en tu contra, lo debilita. Por eso, dominarla no es una cuestión de estética, es una cuestión de poder personal. Hay personas que no dicen una palabra y ya se sienten líderes. No porque tengan un título, sino porque su cuerpo ya lo comunica. Tú también puedes convertirte en ese tipo de persona. No necesitas fingir. Solo necesitas recordar que tu cuerpo ya sabe cómo estar firme, seguro, abierto. Solo tienes que permitirle expresarlo. El mundo no escucha a quienes se encogen. Escucha a quienes están presentes. Y tu postura es la forma más directa de decir, estoy aquí y merezco ser escuchado. Capítulo 6. Las manos revelan lo que callas. Pocas partes del cuerpo delatan tanto como las manos. Son un mapa emocional al que rara vez prestamos atención, pero que todos inconscientemente sabemos leer. Las manos no solo acompañan las palabras,
muchas veces, las contradicen o las refuerzan sin que lo notes. Son el instrumento más visible de tu honestidad, de tu seguridad, de tu nivel de apertura. Y es por eso que los grandes comunicadores las utilizan con una conciencia quirúrgica. Piensa en esto. Cuando alguien oculta las manos, cruza los brazos, las esconde en los bolsillos o las mantiene rígidas, nuestro cerebro lo interpreta como señal de desconfianza o nerviosismo. No importa lo que esté diciendo esa persona, si sus manos desaparecen, algo se apaga en su mensaje. Es como si estuviéramos viendo solo la mitad de la película. En cambio, cuando alguien deja ver las palmas, gesticula con fluidez, usa las manos para ilustrar ideas y no se agarra a sí mismo como si se estuviera protegiendo, nos genera cercanía, apertura, conexión. Este fenómeno no es casual. En épocas primitivas, mostrar las palmas era una señal clara de que no llevabas armas, de que no representabas un peligro. Hoy, ese mismo gesto sigue activando en nuestro sistema nervioso la percepción de seguridad. Por eso es tan poderoso. Por eso, cuando hablas y acompañas tus palabras con gestos naturales, abiertos, congruentes, el otro se relaja, te cree más, te escucha mejor. Y hay algo más. Nuestras manos también revelan el estado emocional interno. Las personas que están nerviosas suelen frotárselas, jugar con los dedos, tocarse la cara, ajustar la ropa. Son microgestos de regulación emocional. El cuerpo está intentando calmarse. El problema es que quien te observa lo nota, aunque no sepa exactamente por qué. Esa inquietud genera ruido en la comunicación. Por eso, cuando aprendes a ser consciente de tus manos, estás ganando control sobre el mensaje que transmites. ¿Pero qué significa usarlas bien? No se trata de moverlas mucho. No se trata de inventar una coreografía. Se trata de que acompañen lo que estás diciendo, que refuercen el sentido, que proyecten naturalidad y presencia. Un gesto bien colocado puede amplificar el impacto de una frase. Puede subrayar una idea clave. Puede dejar una imagen en la mente del otro que perdure más que cualquier palabra. Observa a los grandes oradores. Sus manos no están quietas ni caóticas. Están vivas. Dicen esto es importante, esto se abre, esto se cierra, esto se eleva. Y todo eso lo comunican sin palabras, con gestos precisos, seguros, orgánicos. No es casualidad que muchos de ellos ensayen sus discursos frente a un espejo o grabándose, para afinar esa danza entre palabra y cuerpo. Porque saben que el cuerpo no es un accesorio del discurso, es el discurso. Empieza por revisar tus propios patrones. ¿Tiendes a esconder las manos? ¿Te agarras a objetos cuando hablas? ¿Mueves las manos sin propósito? Luego, practica. Habla frente al espejo. Graba un mensaje. Observa qué hacen tus manos. Ajusta. Liberales. Deja que acompañen tu voz, pero no las fuerces. La clave está en la autenticidad. En que tus manos reflejen lo que realmente sientes, pero desde un lugar de conciencia. Cuando logras esa coherencia, todo cambia. No solo te ven más seguro. Te sientes más claro, más libre, más fuerte. Porque tu cuerpo y tu mente empiezan a trabajar como un solo mensaje. Y ese tipo de comunicación, honesta, alineada, completa, tiene un poder difícil de igualar. Las manos no mienten. Si aprendes a escucharlas y a entrenarlas, se convertirán en tus mejores aliadas para influir, conectar y dejar huella. Capítulo 7. La energía que irradia sin hablar. Hay algo que trasciende la lógica en cada interacción humana. Es una sensación, una vibración, una energía que simplemente se siente. Entras a un lugar y, sin saber por qué, notas quién domina el ambiente. No ha dicho nada, ni ha hecho nada extraordinario, pero está ahí con una presencia que lo distingue. Esa es la energía corporal. Y aunque no se puede ver ni tocar, todos la perciben. Esa energía no se crea por azar. Es el resultado de lo que piensas, lo que sientes y lo que decides proyectar. Muchos creen que basta con adoptar una buena postura, controlar los gestos o mantener la mirada firme. Pero si la energía detrás de esos gestos es débil o incoherente, todo se cae. Porque el cuerpo humano es un radar emocional. Detectamos tensión, inseguridad, desesperación o arrogancia incluso si están perfectamente maquilladas con una sonrisa. Lo que irradias desde adentro es mucho más potente que cualquier técnica. Y esa energía se construye desde la intención.
La intención es el motor de tu presencia. No se ve, pero lo cambia todo. Cuando entras a una conversación con la intención de conectar genuinamente, tu cuerpo se relaja, tu expresión se suaviza, tu mirada se abre. Cuando lo haces con miedo al rechazo, te cierras, aunque intentes parecer confiado. Cuando lo haces con intención de dominar, todo tu cuerpo se vuelve rígido. Lo que proyectas no se basa en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Por eso hay personas que apenas hablan, pero llenan una sala. No es por lo que hacen. Es por lo que son en ese momento. Porque su energía es clara, limpia, potente. Están presentes, no se están cuestionando a cada segundo, no están esperando aprobación. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y posturas vacías, se siente como un imán. No puedes ignorarlo. La energía corporal no tiene que ver con moverse mucho ni con ser extrovertido. Tiene que ver con estar conectado contigo. Si te sientes cansado, abrumado o desconectado, esa energía se filtra. Si estás enfocado, sereno y con propósito, eso también se filtra. No necesitas demostrar poder, necesitas habitarlo. El poder auténtico no se impone, se emana. No se actúa, se transmite. Y cuando esa energía está alineada con tu lenguaje corporal, ocurre la magia. La gente te escucha distinto. Te siente distinto. Te recuerda. Una forma simple de reconectar con tu energía antes de cualquier situación importante es a través de la respiración. Respira profundo, lento, con intención. No para calmar, sino para centrar. Para regresar al cuerpo. Para dejar de pelear con lo que piensas y comenzar a habitar lo que eres. Desde ahí, todo lo que hagas tendrá un peso distinto. Una mirada tuya será suficiente. Un gesto, una pausa, una palabra, todo cargado de significado. Otra herramienta poderosa es la visualización. Antes de entrar a una reunión, a una presentación, a una conversación difícil, visualízate irradiando esa energía que deseas proyectar. Visualízate con claridad, firmeza, serenidad. No para manipular, sino para recordar de qué estás hecho. Porque el cuerpo obedece a las imágenes que la mente sostiene. Y cuando ambas están alineadas, tu energía se vuelve imparable. Recuerda esto siempre, la gente puede olvidar lo que dijiste, incluso cómo te moviste. Pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y eso no lo determina una frase ni una técnica, sino la energía que llevabas dentro en ese momento. Esa es la marca que dejas. Y está completamente en tus manos. Capítulo 8. La mirada que habla por ti. Hay algo en la mirada que escapa a las palabras. Es una especie de lenguaje primitivo que todos comprendemos sin necesidad de traducción. Puedes escuchar a alguien hablar durante horas y no recordarlo, pero jamás olvidarás una mirada que te hizo sentir algo profundo. Porque los ojos no solo ven, expresan. Son una prolongación del alma. Una ventana que revela intenciones, emociones, deseos y miedos, incluso cuando la boca permanece cerrada. La forma en que miras dice más de ti que cualquier discurso bien elaborado. Hay miradas que inspiran confianza y otras que generan desconfianza inmediata. Hay miradas que invitan al diálogo y otras que expulsan. Hay miradas que abrasan, que penetran, que intimidan, que revelan ternura o que despiertan respeto. La diferencia no está en la forma de los ojos ni en su color, sino en la energía con la que son sostenidas. Una mirada auténtica nace de la presencia. No de mirar correctamente, sino de estar realmente ahí. Cuando miras sin distracción, sin miedo, sin querer controlar la percepción del otro, tu mirada se vuelve poderosa. Porque no está vacía. Porque no busca esconder nada. Porque está cargada de intención honesta. Y eso se siente. Eso impacta. Eso transforma la calidad de la conexión. Muchas personas no se atreven a sostener la mirada. Winderella. La bajan. La desvían. No porque no quieran conectar, sino porque temen ser vistos. Temen que el otro descubra su inseguridad, su juicio, su deseo o su vulnerabilidad. Pero es precisamente en esa mirada sostenida donde se construyen las relaciones profundas, la influencia real, la percepción de autenticidad. Mirar a los ojos es un acto de valentía. Es decir sin palabras, estoy aquí contigo. No necesito ocultarme. No te tengo miedo. Y como todo en el lenguaje corporal,
Esto también se entrena. Puedes empezar con pequeños ejercicios. Mirar a alguien mientras hablas sin romper el contacto visual, mirar a un desconocido por un par de segundos y sonreír, practicar frente al espejo sosteniéndote la mirada a ti mismo. Al principio puede incomodar, pero eso es señal de que estás rompiendo una barrera interna. Estás recuperando una parte de tu poder. Importa también cómo miras. No es lo mismo clavar la mirada que compartirla. No es lo mismo escanear que observar con interés genuino. Una mirada cálida y segura crea un campo emocional distinto al de una mirada crítica o ausente. Y la calidad de ese campo define el tipo de comunicación que vas a tener. Cuando tu mirada transmite seguridad sin dureza, interés sin ansiedad, firmeza sin juicio, te conviertes en alguien que impacta sin esfuerzo. En contextos de liderazgo, la mirada es determinante. Un líder que evita el contacto visual transmite inseguridad. Uno que lo exagera, genera tensión. Pero aquel que mira con serenidad, con claridad, con escucha activa, se gana el respeto sin necesidad de imponerlo. Porque la mirada también escucha. También valida. También contiene. Aprender a usarla es aprender a construir puentes invisibles con quienes te rodean. La próxima vez que hables con alguien, haz el ejercicio consciente de estar presente con tu mirada. No mires para rellenar un silencio. No mires para evaluar. Mira para conectar. Mira para decir te veo sin pronunciarlo. Y mira también hacia adentro. ¿Qué estás proyectando con tus ojos cuando estás en silencio? ¿Qué emoción se cuela sin que lo notes? El verdadero lenguaje corporal no se aprende solo observando gestos, sino despertando la conciencia sobre lo que proyectas. Y tu mirada es uno de los focos más poderosos de esa proyección. Cuando aprendas a dominarla, a suavizarla, a sostenerla con firmeza sin dureza, habrás descubierto una de las claves más profundas del magnetismo humano. Porque hay miradas que construyen, que abren puertas, que sanan. Y tú tienes esa herramienta todo el tiempo contigo. Solo necesitas aprender a usarla con intención y verdad. Capítulo 9. El cuerpo no tiene neutralidad. Hay una verdad ineludible en la comunicación humana. El cuerpo siempre dice algo. No existe el lenguaje corporal neutro. Incluso cuando intentas no comunicar nada, ya estás transmitiendo. Porque el cuerpo no miente, no descansa, no se desconecta. Cada postura, cada gesto, cada mínima contracción muscular está enviando un mensaje. Y ese mensaje, aunque no lo veas, está siendo leído por los demás de forma inconsciente. Constantemente. Esto tiene una implicancia poderosa. No puedes dejar de comunicar. Por eso, dominar el lenguaje corporal no se trata de fingir, sino de alinear lo que dices con lo que proyectas. Si estás nervioso y lo ocultas con una sonrisa forzada, la gente lo nota. Si estás aburrido y finges interés, tu cuerpo lo delata. Si dices que estás abierto a escuchar pero cruzas los brazos y evitas el contacto visual, el otro siente la desconexión, aunque no sepa explicarla. Esa incoherencia genera desconfianza. Y la desconfianza mata la influencia. Pero también existe el reverso luminoso de esta realidad. Cuando alineas tu cuerpo con tu intención, cuando hay coherencia entre tu expresión, tu postura, tu energía y tus palabras, entonces generas un tipo de impacto que trasciende lo racional. Tu mensaje no solo se escucha. Se siente. Se cree. Se graba en la memoria emocional del otro. Imagina por un momento que estás hablando con alguien que te dice, me importa lo que piensas, pero lo hace mientras mira su teléfono, cruza los brazos y mantiene el tronco girado hacia otra dirección. ¿Le creerías? Ahora imagina que alguien te dice exactamente lo mismo, pero detiene todo lo que está haciendo, te mira a los ojos, asiente con la cabeza mientras hablas y mantiene una postura abierta, receptiva. El mensaje es el mismo. Pero el impacto es opuesto. Porque el cuerpo define el tono emocional de tus palabras. Aprender a detectar la no neutralidad del cuerpo comienza con la autoobservación. ¿Qué hace tu cuerpo cuando estás bajo presión? ¿Cómo se posiciona cuando estás confiado? ¿Cómo cambia tu tono muscular, tu respiración, tu postura, tu velocidad de movimiento? No para juzgarte, sino para comprenderte. Porque cada gesto es una manifestación de tu estado interno. Y solo al hacerlos conscientes puedes empezar a transformarlos. Pero también puedes invertir el proceso. Cambiar el cuerpo para cambiar el estado emocional. Este es uno de los secretos mejor guardados de los grandes comunicadores.
Usan el cuerpo para influir en su mente. Adoptan posturas de poder, respiran profundo, alzan ligeramente el mentón, relajan los hombros, se mueven con fluidez. Y al hacerlo, empiezan a sentirse más seguros, más centrados, más enfocados. Porque la fisiología moldea la psicología. Y tú puedes usar eso a tu favor. El cuerpo no tiene modo avión. Siempre está transmitiendo algo. A veces seguridad, a veces miedo. A veces apertura, a veces defensa. A veces liderazgo, a veces sumisión. A veces presencia, a veces desconexión. Cada conversación, cada momento, cada entorno social se convierte en una danza sutil de señales no verbales. Y quien aprende a leerlas, en sí mismo y en los demás, obtiene una ventaja inmensa. No para manipula. Sino para conectar con más profundidad, para influir con integridad, para impactar con autenticidad. Empieza a entrenar tu presencia en lo cotidiano. No solo en momentos clave. Observa cómo te sientas cuando hablas con un amigo. Cómo caminas cuando vas apurado. Cómo respiras cuando estás solo. ¿Qué hacen tus brazos, tus manos, tus pies? No necesitas forzarte a parecer algo que no eres. Solo necesitas estar más consciente de lo que ya estás proyectando. Porque allí, en esos pequeños gestos que creías irrelevantes, está la clave de cómo los demás te perciben. Y una vez que comprendes que el cuerpo nunca es neutral, dejas de actuar en automático. Te conviertes en protagonista de tu comunicación. Y eso te vuelve memorable. Capítulo 10. La fuerza silenciosa de la postura. La postura es uno de esos aspectos del lenguaje corporal que muchos subestiman. Sin embargo, es un componente crucial que transmite mucho más de lo que creemos. Nuestro cuerpo tiene una forma de reflejar nuestras emociones, pensamientos y actitudes, y la postura juega un papel determinante en cómo se perciben esas cualidades. Lo curioso es que, a menudo, ni siquiera somos conscientes de ella, pero el impacto que tiene en la forma en que los demás nos perciben es enorme. Cuando adoptamos una postura cerrada, como encorvarse hacia adelante o cruzar los brazos, estamos enviando señales de defensiva, incomodidad o incluso inseguridad. Por el contrario, una postura erguida y abierta refleja confianza, poder y apertura. Este fenómeno tiene raíces profundas en la psicología humana. Desde tiempos primitivos, nuestros antepasados dependían de la postura corporal para interpretar si alguien representaba una amenaza o si era un aliado. Una persona con los hombros encorvados, la cabeza baja y los brazos cruzados era percibida como alguien vulnerable, mientras que una persona de pie con el pecho abierto y la cabeza alta transmitía fortaleza. Ahora, en la vida moderna, nuestra postura no solo tiene un impacto en cómo los demás nos ven, sino también en cómo nos sentimos internamente. La ciencia nos ha demostrado que cuando adoptamos posturas de poder, como mantener el torso erguido y los hombros hacia atrás, nuestro cuerpo produce niveles más altos de testosterona, lo que nos hace sentir más seguros y confiados. Por el contrario, cuando adoptamos posturas de sumisión o debilidad, como encorvarnos o disminuir nuestra presencia física, nuestros niveles de cortisol aumentan, lo que nos hace sentir más estresados y menos confiados. Este fenómeno es crucial si consideramos cómo influye nuestra postura en las interacciones sociales y profesionales. Si constantemente te encuentras adoptando posturas encorvadas, por ejemplo, puede ser un reflejo de cómo te sientes contigo mismo, de tu nivel de autoconfianza o de la forma en que te enfrentas a los desafíos. Si estás buscando mejorar tu presencia en la percepción que los demás tienen de ti, uno de los primeros pasos es ser consciente de tu postura y aprender a ajustarla. Comienza por hacer pequeños ajustes. Levanta los hombros y mantén la espalda recta. Cuando estés sentado, asegúrate de no encorvarte. Esta simple acción no solo mejorará cómo te ven, sino que también mejorará cómo te sientes. Practica esta postura, no solo en momentos de tensión, sino en tu vida diaria. Al caminar por la calle, al estar frente a un espejo, al hablar con alguien. Con el tiempo, esa postura erguida se convertirá en un reflejo natural de tu confianza interior. La postura también juega un papel importante en cómo los demás nos perciben en situaciones de liderazgo. Los grandes líderes, por ejemplo, tienen una postura que refleja autoridad, pero no de manera autoritaria. Es una postura que inspira respeto y transmite seguridad, y ese respeto se ve reflejado en la forma en que las personas lo siguen, escuchan y responden a sus palabras. Pero lo más interesante es que este tipo de postura no requiere ningún esfuerzo consciente para imponer una imagen.
Es el resultado de una actitud interna de confianza y autoconocimiento. En muchas ocasiones, las personas que luchan con la confianza en sí mismas o la ansiedad social tienen la tendencia de adoptar posturas más cerradas, como cruzar los brazos o evitar el contacto visual. Sin embargo, este tipo de lenguaje corporal puede perpetuar un ciclo de baja autoestima y percepción negativa por parte de los demás. La clave está en interrumpir ese patrón y comenzar a adoptar conscientemente posturas abiertas y erguidas, lo cual, con el tiempo, también modificará la forma en que te sientes contigo mismo. Lo más fascinante es que la postura no solo es un reflejo de cómo te sientes, sino también un creador de esa sensación. A medida que tu postura se alinea con la confianza y el poder, tu cerebro comenzará a asociar esa postura con emociones positivas, y con el tiempo, empezarás a sentirte más seguro, más presente y más capaz de enfrentar cualquier desafío. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación importante o desafiante, recuerda el poder de tu postura. No subestimes la fuerza silenciosa que tiene para cambiar la percepción de los demás y lo más importante, para transformar la forma en que te ves a ti mismo. La postura no solo te ayuda a proyectar confianza, sino que también te da la capacidad de sentirla en tu interior. Capítulo 11. El poder de las manos. Las manos son herramientas increíblemente poderosas en la comunicación no verbal. A menudo, subestimamos su capacidad para influir en la forma en que los demás nos perciben. Si bien la mirada y la postura suelen ser los elementos más evidentes, las manos tienen un papel fundamental en la creación de conexiones, la transmisión de confianza y la gestión de la tensión. Desde el saludo inicial hasta los gestos más sutiles durante una conversación, las manos hablan con una claridad que muchas veces las palabras no pueden. Al igual que el rostro, las manos son extremadamente expresivas. Un apretón de manos firme puede transmitir confianza y profesionalismo, mientras que uno débil puede hacerte parecer inseguro o distante. Un gesto de apertura con las palmas hacia arriba puede ser una señal de receptividad y sinceridad, mientras que cruzarlas o esconderlas detrás de la espalda puede generar la sensación de que estás guardando algo o cerrándote a la conversación. Lo fascinante de las manos es su capacidad para reflejar nuestra inconformidad o confort en cualquier situación. Imagina que estás en una reunión importante. Mientras hablas, mantienes las manos abiertas y gesticulas suavemente para subrayar tus puntos. Esto no solo ayuda a transmitir tu mensaje de manera más clara, sino que también invita a los demás a sentirse más relajados, a conectar contigo. Pero, si en cambio, te encuentras apretando las manos, jugando con los dedos o entrelazándolos constantemente, este lenguaje corporal puede ser interpretado como una señal de nerviosismo o falta de confianza. Las manos, aunque no sean el centro de atención, pueden revelar lo que las palabras no están diciendo. Otro aspecto interesante es el uso de las manos para crear espacio y conexión. Las manos no solo transmiten señales emocionales, sino que también pueden crear un puente entre las personas. Al extender una mano para saludar a alguien, abres una puerta a la interacción. Cuando las manos se mantienen cerca del cuerpo o se esconden, en cambio, puede dar la sensación de que te estás distanciando. Es en este contexto que los gestos de las manos tienen un poder significativo para atraer o alejar a los demás. Además, el toque físico en el momento adecuado, como un toque en el hombro o un apretón de mano sincero, puede generar una sensación de confianza inmediata y fortalecer la relación. Los gestos también juegan un papel crucial en cómo manejamos las emociones durante una interacción. Las manos, al igual que otras partes del cuerpo, reaccionan a los estados emocionales. Cuando estamos tranquilos y serenos, nuestros movimientos suelen ser suaves, controlados. Pero cuando estamos tensos, nuestros gestos se vuelven más apresurados, más irregulares. Notar estos pequeños cambios en ti mismo y en los demás te permite no solo leer la situación, sino también ajustarla. Por ejemplo, si te das cuenta de que estás gesticulando de forma acelerada debido a la ansiedad, puedes hacer un esfuerzo consciente para reducir esos movimientos. Esta autoobservación no solo mejora tu propio control emocional, sino que también envía una señal a los demás de que estás tranquilo y en control. La posición de las manos también tiene un impacto en cómo te perciben. Las manos que descansan de manera relajada a los costados del cuerpo o en la mesa, sin movimientos excesivos, crean una sensación de calma y confianza. Por el contrario, las manos que se entrelazan o que se cruzan, especialmente cuando se colocan delante del cuerpo, pueden interpretarse como una barrera psicológica, una señal de que estás cerrándote o protegiéndote. De manera similar,
Cuando tus manos están ocupadas, como sosteniendo un bolígrafo o una taza, puede ayudar a reducir la ansiedad porque da a tu mente una tarea ligera que mantener, pero también puede crear distancia, al poner un objeto entre tú y la otra persona. Al comunicarnos, a menudo nos olvidamos de la importancia de los gestos sencillos, como tocarse la cara, acariciar el cabello o hacer movimientos nerviosos con las manos. Estos pequeños gestos pueden ser indicadores de inseguridad o dudas. Si te encuentras haciendo estos gestos mientras hablas, puede ser útil ser consciente de ellos y, si es necesario, buscar formas de mantener las manos ocupadas de una manera más neutral, como manteniéndolas abiertas sobre una mesa o descansando suavemente en las piernas. No todo está en la gran gesticulación. A veces, los pequeños movimientos de las manos, como abrirlas ligeramente al hablar o hacer gestos amplios, pueden transmitir un mensaje mucho más fuerte de lo que imaginas. Un gesto sutil, pero bien colocado, puede subrayar tus palabras, añadir énfasis a tu mensaje y, sobre todo, establecer una conexión más genuina con tu audiencia. Así como con la mirada o la postura, lo importante no es ser artificial en el uso de las manos, sino ser auténtico. La manera en que usas tus manos debe alinearse con tu intención y con lo que estás sintiendo en el momento. Cuando estás genuinamente relajado y conectado, tus gestos serán naturales, fluidos y apropiados. Pero cuando estás nervioso o incómodo, esos mismos gestos pueden volverse rígidos y descoordinados, dando lugar a una desconexión. La próxima vez que estés en una conversación importante, tómate un momento para observar cómo están tus manos. ¿Están abiertas? ¿Están relajadas? ¿Están inquietas? Recuerda que tus manos son una extensión de tu ser interno, y al tener conciencia de sus movimientos, puedes mejorar no solo la forma en que te perciben, sino también la forma en que te sientes en ese momento. El poder de las manos no reside solo en lo que dicen, sino en cómo las usas para crear una conexión verdadera y sincera con los demás. Capítulo 12. El impacto del contacto visual. El contacto visual es, sin duda, uno de los elementos más poderosos en el lenguaje corporal. Tiene la capacidad de transmitir una inmensa cantidad de información en cuestión de segundos. El acto de mirar a los ojos de alguien no solo es una forma de comunicación directa, sino que también está cargado de emociones, intenciones y mensajes subyacentes. Si bien muchos de nosotros podemos dar por sentada la importancia del contacto visual, su impacto en las interacciones humanas es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Desde un punto de vista biológico, el contacto visual cumple una función fundamental en la conexión emocional. Nuestros cerebros están programados para reconocer y reaccionar a las señales visuales. Cuando miramos a alguien directamente a los ojos, nuestro cerebro libera oxitocina, la llamada hormona del amor o hormona de la confianza. Esta sustancia química no solo aumenta nuestro sentido de cercanía y conexión con la otra persona, sino que también promueve la empatía y el entendimiento mutuo. Por esta razón, cuando interactuamos con alguien y mantenemos contacto visual, estamos dando el primer paso hacia una relación más auténtica. Sin embargo, no se trata solo de mirar a los ojos de alguien en cualquier momento. La calidad del contacto visual también juega un papel crucial. Un contacto visual que es firme y sostenido puede transmitir confianza, respeto y sinceridad. Por otro lado, la falta de contacto visual, o en el otro extremo, una mirada excesiva o intimidante, puede generar incomodidad, desconfianza o incluso agresividad. Como con todo en el lenguaje corporal, la clave está en encontrar el equilibrio. En las interacciones sociales, es importante leer las señales del otro en cuanto al contacto visual. Algunas personas se sienten incómodas o intimidadas por una mirada directa, mientras que otras pueden buscarla con la intención de crear una conexión más profunda. Aquí es donde la empatía entra en juego. Si te das cuenta de que la persona con la que estás hablando evita mirar a los ojos, puede ser un signo de incomodidad, timidez o incluso desinterés. En esos casos, es posible que debas adaptar tu propio estilo de contacto visual para hacerlo más accesible y menos invasivo. Pero el contacto visual también tiene una poderosa función en la persuasión. Cuando estás en una conversación importante, mantener el contacto visual adecuado puede ayudarte a reforzar tu mensaje y a hacer que el otro se sienta escuchado y valorado. No se trata solo de fijar la mirada en los ojos de alguien durante toda la conversación, sino de hacer pausas y alternar entre mirar a los ojos y hacer otras pequeñas señales, como mirar hacia la frente o hacia las cejas. Este tipo de contacto visual equilibrado genera una sensación de cercanía sin generar tensión o incomodidad.
La forma en que usas el contacto visual también puede determinar la dinámica de poder en una interacción. Las personas que tienen una posición de poder o autoridad tienden a mantener un contacto visual más prolongado y seguro. Este tipo de mirada puede transmitir control y seguridad, lo cual puede ser útil en situaciones en las que es necesario transmitir confianza o establecer límites. Por el contrario, las personas que se sienten inseguras o subordinadas pueden evitar el contacto visual o realizarlo solo de manera intermitente, lo que puede proyectar una sensación de vulnerabilidad o incertidumbre. En las negociaciones, el contacto visual se vuelve una herramienta aún más poderosa. Durante las negociaciones comerciales o de alto nivel, mantener el contacto visual adecuado puede ayudarte a leer las intenciones del otro y a asegurarte de que tu mensaje está siendo recibido de manera efectiva. Las miradas rápidas, casi imperceptibles, pueden ser usadas para determinar si la otra persona está siendo honesta o si está ocultando algo. Por esta razón, los grandes negociadores son expertos en el arte del contacto visual. Utilizan la mirada para obtener información, para calmar tensiones y para hacer sentir al otro como una prioridad. Es importante mencionar que el contacto visual no solo se trata de mirar los ojos, sino de cómo se distribuye tu mirada en la cara y el cuerpo de la otra persona. Por ejemplo, mirar ligeramente hacia la nariz o la frente de alguien mientras hablas puede crear la sensación de que estás concentrado y comprometido en la conversación. Mientras que mirar hacia abajo o desviar la mirada hacia los lados puede dar la impresión de que estás distraído o poco interesado. Por eso, aprender a dirigir tu mirada de manera intencional es clave para proyectar la imagen que deseas. Sin embargo, el contacto visual debe ser natural. No se trata de fijar la mirada de forma constante o de buscarla de manera excesiva. El contacto visual debe ser fluido y acorde al ritmo de la conversación. La clave está en el balance. Ni demasiado corto ni demasiado largo, sino lo suficiente para que la otra persona se sienta conectada, entendida y respetada. Para las personas que sienten incomodidad al mantener contacto visual, existen prácticas que pueden ayudar a mejorar esta habilidad. Comienza con pequeños ejercicios, como mirar a los ojos de las personas durante unos segundos mientras hablas o mientras escuchas. Puedes practicar con amigos o familiares antes de enfrentarte a situaciones más formales. Con el tiempo, esta práctica se convertirá en una habilidad natural, y no solo mejorarás tu capacidad para establecer conexiones más profundas, sino que también ganarás más confianza en ti mismo. Recuerda que el contacto visual no solo es una herramienta para transmitir lo que estás sintiendo, sino también para leer las emociones y pensamientos de los demás. Un simple cambio en la manera en que miras a las personas puede cambiar radicalmente la dinámica de una conversación. Cuando utilizas el contacto visual de manera efectiva, creas un puente de comunicación que va más allá de las palabras. Capítulo 13. El lenguaje de la sonrisa. La sonrisa es uno de los gestos más poderosos del lenguaje corporal. Es universalmente reconocida, y, a pesar de que puede ser efímera, tiene la capacidad de alterar radicalmente la forma en que los demás nos perciben. Hay una belleza profunda en una sonrisa genuina, ya que no solo refleja emociones positivas, sino que también tiene un impacto directo en la psicología de quien la recibe. Lo fascinante del lenguaje de la sonrisa es que, aunque es una herramienta poderosa de comunicación, puede decir mucho más de lo que pensamos. Desde una perspectiva evolutiva, la sonrisa ha servido como una señal de no amenaza. En tiempos ancestrales, nuestros antepasados usaban la sonrisa para mostrar que no eran agresivos, que no representaban un peligro. Esa función sigue siendo relevante hoy en día. Una sonrisa abre las puertas a la interacción, establece un tono amigable y crea un ambiente de confianza. El simple acto de sonreír puede cambiar por completo el estado de ánimo de una conversación y hacer que los demás se sientan más cómodos y bienvenidos. Una de las características más interesantes de la sonrisa es la forma en que activa ciertas áreas de nuestro cerebro. Cuando sonreímos, no solo estamos comunicando felicidad, sino que también estamos induciendo una respuesta positiva en quienes nos rodean. Las investigaciones han demostrado que ver una sonrisa activa los centros de recompensa en el cerebro de los demás, haciendo que se sientan más felices e incluso más inclinados a colaborar con nosotros. Esther. Es una de las razones por las cuales las personas que sonríen tienen una ventaja natural en la construcción de relaciones y en el establecimiento de confianza. Sin embargo, no todas las sonrisas son iguales. Hay una gran diferencia entre una sonrisa genuina y una forzada. La sonrisa genuina, conocida como la sonrisa de Duchenne, involucra no solo los labios,
sino también los músculos alrededor de los ojos. Cuando una sonrisa es auténtica, los ojos se entrecierran ligeramente y se pueden formar pequeñas arrugas en las esquinas. Esta es la sonrisa que transmite calidez, simpatía y sinceridad. Por el contrario, una sonrisa que solo involucra los labios, sin la participación de los ojos, puede parecer superficial o incluso falsa. Las personas son increíblemente perceptivas cuando se trata de distinguir una sonrisa genuina de una artificial, y esta diferencia puede afectar la forma en que nos relacionamos con los demás. En la comunicación social, la sonrisa se utiliza como una herramienta poderosa para reducir tensiones y promover la armonía. Si alguna vez has estado en una situación incómoda o tensa, sabes que una sonrisa sincera puede romper el hielo y aliviar la incomodidad. De hecho, las personas que son percibidas como amables y accesibles suelen ser las que mantienen una expresión facial relajada y sonríen con frecuencia. Una sonrisa, incluso en los momentos difíciles, puede cambiar el rumbo de una conversación, creando un espacio más abierto para la empatía y la conexión. La sonrisa también es clave cuando se trata de causar una primera impresión. Ya sea en una entrevista de trabajo, en una reunión importante o en un encuentro casual, la forma en que sonríes tiene un impacto inmediato en cómo los demás te perciben. Una sonrisa genuina puede transmitir confianza, apertura y amabilidad, cualidades que son sumamente atractivas en cualquier interacción social. Es por esto que, si deseas crear una buena primera impresión, una sonrisa natural y segura es uno de los mejores recursos a tu disposición. El poder de la sonrisa no solo radica en cómo nos perciben los demás, sino también en cómo nos influye internamente. Cuando sonreímos, aunque sea de manera forzada, nuestro cerebro empieza a liberar neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que son responsables de hacernos sentir mejor. Es decir, la sonrisa tiene un impacto en nuestro estado emocional, ayudándonos a reducir el estrés, aumentar nuestro bienestar y generar una actitud positiva. De hecho, algunas investigaciones sugieren que sonreír, incluso cuando no estamos particularmente felices, puede hacer que realmente nos sintamos mejor. Este fenómeno, conocido como feedback facial, demuestra la conexión entre nuestras expresiones faciales y nuestras emociones internas. Además de su capacidad para influir en nuestra propia psicología, la sonrisa tiene un efecto increíblemente positivo en nuestras interacciones laborales y profesionales. Los estudios han demostrado que las personas que sonríen de manera genuina son vistas como más competentes, confiables y accesibles. En entornos de trabajo, esto puede ser la diferencia entre ganar un cliente, hacer una venta o establecer una relación exitosa. La sonrisa también juega un papel importante en la negociación, ya que genera un ambiente relajado y cooperativo, haciendo que las partes involucradas se sientan más cómodas y dispuestas a llegar a acuerdos. Aunque el poder de la sonrisa es universal, es importante recordar que el contexto siempre influye en su interpretación. Hay momentos en los que una sonrisa puede ser inapropiada o malinterpretada, especialmente si no está alineada con el tono de la conversación. Por ejemplo, sonreír de manera excesiva o inapropiada en situaciones serias puede enviar señales de falta de respeto o de no tomar las circunstancias con la gravedad que requieren. En estos casos, es fundamental ajustar nuestra expresión facial de acuerdo con el ambiente y el contexto social en el que nos encontramos. El siguiente paso en tu aprendizaje sobre la sonrisa es ser consciente de cuándo y cómo la usas. Pregúntate a ti mismo, ¿sonríes de forma genuina o tu sonrisa es un mecanismo social para ocultar incomodidad? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste simplemente porque te sentías feliz, sin ninguna otra razón detrás de ello? Practicar una sonrisa auténtica y aprender a utilizarla estratégicamente puede transformar la forma en que te conectas con los demás y la forma en que te ves a ti mismo. La sonrisa, como cualquier otro gesto en el lenguaje corporal, tiene un impacto que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Con cada sonrisa, creas un puente hacia los demás, permitiendo que la comunicación fluya con facilidad y armonía. Es, sin lugar a dudas, uno de los secretos más simples y poderosos que tenemos a nuestra disposición. Capítulo 14. La postura que habla más que las palabras. Nuestra postura es un reflejo poderoso de nuestras emociones, pensamientos y actitudes. La forma en que nos posicionamos frente a los demás transmite tanto como nuestras palabras, y a veces, incluso más. Desde la manera en que nos sentamos en una silla hasta cómo nos levantamos al interactuar, la postura es una de las formas más claras de mostrar lo que realmente estamos sintiendo. Al igual que el contacto visual o la sonrisa, la postura puede crear una conexión inmediata con la otra persona,
o puede generar una barrera que impide la comunicación efectiva. La postura refleja, en gran medida, nuestra relación con el entorno y con las personas que nos rodean. Si te encuentras en una reunión importante o en una conversación casual, la forma en que te sientas o te posicionas tiene un impacto directo en cómo los demás te perciben. Por ejemplo, una postura erguida y abierta comunica confianza y disposición, mientras que una postura encorvada o cerrada puede hacer que los demás perciban inseguridad o desinterés. La clave está en la alineación entre lo que sientes internamente y lo que proyectas hacia afuera a través de tu cuerpo. Una de las posturas más poderosas es la postura expansiva, también conocida como la postura de poder. Esta postura implica ocupar más espacio, abrir los hombros, mantener el torso erguido y los brazos extendidos o descansando a los costados. Las personas que adoptan esta postura suelen ser percibidas como más autoritarias, confiadas y competentes. De hecho, investigaciones han demostrado que las personas que adoptan posturas expansivas antes de enfrentar situaciones desafiantes, como entrevistas de trabajo o presentaciones, tienden a sentirse más seguras y a obtener mejores resultados. La postura expansiva no solo cambia la percepción que los demás tienen de nosotros, sino que también cambia la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por el contrario, una postura encogida o cerrada, donde los hombros se curvan hacia adentro y el cuerpo se tensa, puede enviar señales de inseguridad o sumisión. Cuando nos sentimos incómodos o temerosos, nuestra postura tiende a reflejar esos sentimientos. En situaciones de estrés o ansiedad, las personas suelen encorvarse, cruzar los brazos o las piernas, lo que crea una barrera física entre ellas y las personas con las que están interactuando. Este tipo de postura puede dificultar la comunicación y alejar a los demás, ya que no refleja apertura ni receptividad. Es interesante observar cómo las posturas también influyen en nuestra capacidad para escuchar y responder. Cuando estamos interesados y comprometidos en una conversación, tendemos a inclinar ligeramente el torso hacia adelante, lo que indica que estamos atentos y concentrados. Esta ligera inclinación hacia adelante es una señal poderosa de interés y empatía. Por el contrario, si nos echamos hacia atrás o cruzamos los brazos mientras alguien habla, podemos transmitir que no estamos interesados o que estamos a la defensiva. El tipo de postura que adoptamos también puede influir en la dinámica de poder durante una conversación. Por ejemplo, en una negociación, las personas que adoptan posturas más expansivas tienden a tener más influencia y control sobre la situación. Este tipo de postura transmite una sensación de dominio, haciendo que los demás perciban a quien la adopta como una figura autoritaria o confiable. En cambio, las posturas más cerradas pueden hacer que las personas se vean como vulnerables o subordinadas, lo que puede jugar en su contra si están tratando de lograr una posición de influencia. La postura no solo afecta nuestra percepción externa, sino también nuestro bienestar interno. Adoptar una postura erguida y abierta no solo mejora la percepción de los demás, sino que también tiene un impacto positivo en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Las investigaciones han demostrado que la postura puede influir en nuestros niveles de estrés, en nuestra energía y en nuestra confianza. Al adoptar una postura poderosa, podemos reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar los niveles de testosterona, la hormona asociada con la confianza y el liderazgo, lo que nos ayuda a enfrentarnos mejor a situaciones difíciles. Es importante destacar que la postura no se trata solo de estar erguido o inclinado de una manera específica. La postura es dinámica y cambia constantemente en respuesta a nuestras emociones, pensamientos y la interacción con nuestro entorno. Por ejemplo, la forma en que nos movemos mientras hablamos o escuchamos también comunica información importante. Un movimiento fluido y relajado transmite confianza y seguridad, mientras que los movimientos rígidos o erráticos pueden hacer que nos veamos tensos o incómodos. Las posturas también varían según la cultura y el contexto social. Lo que puede ser considerado una postura poderosa o respetuosa en una cultura, puede ser visto de manera diferente en otra. Es esencial estar consciente de las diferencias culturales cuando se interactúa con personas de distintos orígenes, ya que lo que puede ser apropiado en un entorno puede no serlo en otro. Por ejemplo, en algunas culturas, inclinarse ligeramente hacia la persona que habla puede ser un signo de respeto, mientras que en otras puede considerarse una postura sumisa. Para mejorar tu lenguaje corporal y la manera en que los demás te perciben, es útil prestar atención a tu postura en situaciones clave. Tómate un momento para observar cómo te sientes en diferentes contextos. ¿Te sientes confiado y abierto, o cerrado y tenso?
La postura es una herramienta poderosa que puedes utilizar para reforzar el mensaje que deseas transmitir y para crear una mejor conexión con los demás. Una postura adecuada no solo mejora tu comunicación no verbal, sino que también fortalece tu autoestima. Cuando te mantienes erguido, proyectas una imagen de seguridad y confianza que puede abrir puertas, ya sea en una entrevista de trabajo, en una presentación o en cualquier otra situación social. No subestimes el poder de tu postura. Es una de las formas más inmediatas de mostrar al mundo lo que realmente sientes y piensas. Capítulo 15. Los gestos que acompañan las palabras. Los gestos son una parte integral del lenguaje corporal, y cuando se usan correctamente, pueden ser increíblemente efectivos para enfatizar un mensaje o para añadir claridad a lo que estamos diciendo. Ya sea un movimiento sutil de las manos, un gesto amplio de los brazos o un leve movimiento de la cabeza, los gestos son una forma de comunicación no verbal que complementa nuestras palabras y nos ayuda a transmitir nuestras intenciones con mayor claridad. Sin embargo, al igual que con otras formas de lenguaje corporal, los gestos pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto, la cultura y la situación. Los gestos son una extensión natural de nuestras emociones y pensamientos. Cuando estamos emocionados o apasionados por un tema, nuestras manos suelen moverse de manera más expansiva. Cuando estamos nerviosos o inseguros, nuestros gestos pueden volverse más pequeños o limitados. Los gestos también pueden ser utilizados para ilustrar o enfatizar algo que estamos diciendo, agregando fuerza y visibilidad a nuestras palabras. De hecho, las investigaciones han demostrado que cuando usamos gestos al hablar, las personas son más propensas a recordar lo que dijimos, ya que los gestos ayudan a reforzar el contenido verbal. Uno de los gestos más comunes y poderosos es el uso de las manos para ilustrar un concepto o idea. Por ejemplo, cuando describimos algo que es grande, podemos expandir nuestras manos para mostrar la magnitud. Cuando hablamos de algo pequeño, podemos hacer un gesto con las manos para indicar el tamaño reducido. Estos gestos no solo hacen que nuestras palabras sean más comprensibles, sino que también ayudan a captar la atención de los oyentes y a mantenerlos involucrados en la conversación. En las negociaciones y en las presentaciones, los gestos son una herramienta clave para reforzar el mensaje que queremos transmitir. Los gestos abiertos, como los brazos extendidos o las manos abiertas, transmiten confianza, sinceridad y transparencia. Por otro lado, los gestos cerrados, como cruzar los brazos o mantener las manos en los bolsillos, pueden indicar inseguridad, resistencia o falta de disposición para colaborar. Es importante ser consciente de cómo nuestros gestos pueden ser interpretados por los demás, ya que pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la conversación. Además de los gestos de las manos, los movimientos de la cabeza también juegan un papel fundamental en la comunicación no verbal. Un leve movimiento hacia adelante puede indicar interés, mientras que una ligera inclinación de la cabeza puede ser interpretada como una señal de empatía o de comprensión. Los movimientos de la cabeza también pueden ser utilizados para reforzar lo que estamos diciendo, ya sea sintiendo con la cabeza para afirmar un punto o moviéndola negativamente para rechazarlo. El lenguaje de la cabeza, aunque sutil, es una herramienta poderosa para hacer que nuestro mensaje sea más persuasivo y claro. Los gestos también son muy útiles para mejorar la comunicación en situaciones de estrés o conflicto. En momentos de tensión, un gesto amistoso o relajado, como una sonrisa acompañada de un leve movimiento de la mano, puede ayudar a aliviar la tensión y a establecer un ambiente más cordial. Estos gestos suaves no solo comunican que estamos dispuestos a escuchar y entender, sino que también contribuyen a desactivar la hostilidad y crear una atmósfera de cooperación. Es importante tener en cuenta que los gestos varían significativamente según la cultura. Un gesto que puede ser completamente aceptado y entendido en una cultura, puede ser ofensivo o confuso en otra. Por ejemplo, en muchas culturas occidentales, hacer un gesto con el pulgar hacia arriba se interpreta como una señal de aprobación o éxito. Sin embargo, en algunas culturas de Medio Oriente o Asia, este mismo gesto puede ser considerado grosero o incluso insultante. Por lo tanto, es crucial ser consciente de las diferencias culturales al utilizar gestos, especialmente cuando se interactúa con personas de diferentes orígenes. La conciencia de tus propios gestos es esencial para comunicarte de manera efectiva. A menudo, no somos conscientes de los pequeños gestos que hacemos de forma automática, como tocar nuestro rostro o mover las piernas inquietamente. Estos gestos pueden enviar señales inconscientes que contradicen lo que estamos diciendo verbalmente. Por ejemplo,
Si estás hablando sobre algo importante, pero mientras lo haces te tocas la cara o cruzas los brazos, es posible que los demás perciban que no estás completamente comprometido o que estás ocultando algo. Ser consciente de estos pequeños gestos y aprender a controlarlos es una habilidad importante para mejorar tu comunicación no verbal. Los gestos no siempre tienen que ser dramáticos o exagerados. A veces, los gestos más pequeños y sutiles son los más efectivos. Un ligero movimiento de la mano para señalar un punto clave o una inclinación de la cabeza para mostrar acuerdo puede ser más poderoso que un gesto amplio. Estos pequeños gestos, aunque menos obvios, son igualmente importantes para reforzar el mensaje que estamos transmitiendo y para mejorar nuestra capacidad de conectar con los demás. Al igual que el contacto visual y la postura, los gestos pueden ser utilizados estratégicamente para crear una imagen específica o influir en la percepción de los demás. Si deseas transmitir autoridad y confianza, puedes utilizar gestos amplios y abiertos, combinados con una postura erguida y un contacto visual firme. Si estás en una situación más informal o buscando una conexión más empática, los gestos suaves y los movimientos sutiles de la mano pueden hacer que los demás se sientan cómodos y receptivos. Los gestos no son solo una forma de comunicar lo que estamos pensando, sino también de influir en cómo los demás se sienten. Un gesto amistoso o un movimiento relajado pueden hacer que los demás se sientan cómodos, bienvenidos y valorados. Al utilizar gestos de manera consciente y estratégica, no solo mejoramos nuestra comunicación, sino que también fortalecemos nuestras relaciones y aumentamos nuestra capacidad para influir en los demás. Capítulo 16. El poder del contacto visual. El contacto visual es uno de los elementos más poderosos en el lenguaje corporal. A menudo subestimado o malinterpretado, el simple acto de mirar a los ojos de alguien tiene una profunda influencia en cómo percibimos y nos conectamos con los demás. Ya sea en una conversación informal, una entrevista de trabajo o una negociación importante, el contacto visual tiene el poder de establecer confianza, mostrar interés y, a veces, incluso comunicar más que las propias palabras. Desde un punto de vista evolutivo, el contacto visual desempeña un papel fundamental en la supervivencia. Mirar a los ojos de otro ser humano es una señal de que estamos comprometidos y atentos. En tiempos primitivos, este tipo de interacción visual también podía ser interpretado como una amenaza o un desafío, dependiendo de las circunstancias. Hoy en día, el contacto visual sigue siendo una herramienta clave para la conexión social y la comunicación efectiva. El contacto visual constante y firme es sinónimo de confianza. Cuando miramos a los ojos de alguien durante una conversación, estamos enviando un mensaje claro: te estoy prestando atención y valoro lo que estás diciendo. Esta atención constante transmite una sensación de seguridad y apertura, creando un ambiente en el que ambos participantes se sienten respetados y valorados. Por el contrario, evitar el contacto visual o desviar la mirada puede hacer que los demás se sientan ignorados, desinteresados o incluso incómodos. El acto de mirar a los ojos de una persona crea un vínculo, y este vínculo es fundamental para cualquier tipo de relación interpersonal. El contacto visual también juega un papel esencial en la creación de credibilidad y persuasión. En situaciones como las negociaciones o las presentaciones públicas, mantener un contacto visual adecuado puede aumentar nuestra autoridad y hacer que nuestras palabras tengan más peso. Cuando hablamos con alguien sin mirar a los ojos, podemos ser percibidos como evasivos, poco confiables o incluso insinceros. Sin embargo, al mirar a los ojos de los demás, especialmente cuando estamos diciendo algo importante o convincente, nuestros mensajes son percibidos como más sólidos y auténticos. Es importante entender que el contacto visual no solo tiene que ver con mirar de manera fija e intensa. El equilibrio es clave. Un contacto visual demasiado prolongado puede ser percibido como intimidante o desafiante, mientras que un contacto visual excesivamente breve puede sugerir nerviosismo o desinterés. El truco está en mantener un contacto visual equilibrado, mirando a los ojos de la persona durante unos segundos y luego desviando la mirada ocasionalmente para evitar incomodidad. Esta alternancia en la mirada transmite seguridad sin resultar agresiva. Además de la duración del contacto visual, la intensidad también juega un papel crucial. Mirar a los ojos de alguien sin emociones, de manera vacía o distante, puede hacer que nuestro contacto visual pierda significado. Para que el contacto visual sea realmente efectivo, debe ir acompañado de un interés genuino. Cuando estamos comprometidos en una conversación y realmente deseamos conectar con la otra persona, nuestros ojos reflejan nuestras emociones y pensamientos.
Esa conexión emocional es lo que hace que el contacto visual sea tan poderoso y efectivo en la comunicación. Otro aspecto importante del contacto visual es el contexto cultural. En muchas culturas occidentales, mantener un buen contacto visual es considerado una señal de respeto y confianza. Sin embargo, en algunas culturas asiáticas o africanas, el contacto visual directo puede ser visto como una muestra de desafío o falta de respeto, especialmente cuando se hace con figuras de autoridad. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de las normas culturales del lugar o la persona con la que estamos interactuando. Adaptar nuestro contacto visual según el contexto cultural no solo muestra respeto, sino que también mejora nuestras habilidades de comunicación intercultural. El contacto visual no solo tiene efectos en cómo los demás nos perciben, sino también en cómo nos sentimos internamente. Numerosos estudios han demostrado que el contacto visual puede influir en nuestras emociones. Mirar a los ojos de alguien puede aumentar la liberación de oxitocina, la hormona del amor y la conexión, haciendo que nos sintamos más cercanos y empáticos. En situaciones de estrés o ansiedad, mantener contacto visual puede ayudarnos a sentirnos más centrados y seguros, transmitiendo calma tanto a los demás como a nosotros mismos. Es, por lo tanto, una herramienta de autogestión emocional que nos permite manejar nuestras propias reacciones mientras interactuamos con los demás. El contacto visual también es crucial en las interacciones de poder. En un contexto de negociación o liderazgo, un líder que mantiene un contacto visual adecuado con su equipo o con las partes involucradas transmite confianza y control. Los líderes que evitan mirar a los ojos de los demás pueden parecer inseguros o poco preparados. Además, cuando un líder establece contacto visual con los miembros del equipo, demuestra que está presente y comprometido, lo cual genera mayor lealtad y respeto por parte de su grupo. En las relaciones personales, el contacto visual es vital para crear intimidad y conexión emocional. A través de los ojos, las personas pueden compartir experiencias, emociones y sentimientos sin necesidad de palabras. Un vistazo fugaz, un cruce de miradas o una mirada profunda pueden ser más expresivos que cualquier conversación. Este tipo de conexión visual crea una sensación de cercanía y empatía, estableciendo una comunicación no verbal que va más allá de lo que se dice. Es crucial también tener en cuenta que el contacto visual no es solo una herramienta de comunicación entre dos personas. En presentaciones públicas, charlas o conferencias, el contacto visual con la audiencia es una manera de captar su atención y mantener su interés. Un orador que mira directamente a los ojos de las personas está creando una atmósfera de inclusión y engagement, haciendo que su mensaje se perciba como más relevante y convincente. A medida que interactuamos más conscientemente con los demás, es fundamental prestar atención al contacto visual y cómo influye en nuestra capacidad para conectar, persuadir e influir. Al aprender a utilizar el contacto visual de manera estratégica, podemos mejorar significativamente nuestra habilidad para comunicarnos, ya sea en situaciones profesionales o personales. El poder de una mirada no debe subestimarse. A través de ella, podemos comunicar confianza, interés, empatía y, en última instancia, establecer una conexión profunda y significativa con aquellos con los que interactuamos. Capítulo 17. El silencio que habla más que 1000 palabras. El silencio, en su forma más pura, es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar en nuestra comunicación no verbal. Aunque el lenguaje corporal es, por lo general, sinónimo de movimiento, gestos y expresiones, el silencio también juega un papel fundamental en cómo nos perciben los demás. En muchas ocasiones, el silencio puede ser mucho más elocuente que cualquier palabra que podamos decir. Puede transmitir poder, autoridad, comprensión o incluso rechazo, dependiendo del contexto en el que se emplee. Cuando hablamos de silencio en el contexto del lenguaje corporal, no nos referimos solo a la ausencia de sonido, sino también a los momentos en los que las palabras son intencionalmente retenidas o pausadas. Estos silencios, ya sea en una conversación o en una negociación, pueden crear una tensión que invita a la reflexión o a la respuesta de la otra persona. En la interacción humana, el silencio no es simplemente una pausa, sino una forma de comunicación activa que puede fortalecer el mensaje que queremos transmitir. Uno de los silencios más poderosos es el que se utiliza para generar espacio en una conversación. En lugar de hablar sin cesar, podemos emplear el silencio como una forma de darle a la otra persona la oportunidad de reflexionar o responder. Este tipo de silencio transmite respeto y paciencia, y demuestra que estamos dispuestos a escuchar y considerar lo que la otra persona tiene que decir. Además,
El silencio bien gestionado puede generar una sensación de control y calma en situaciones de alta tensión, ya que permite que las emociones se asienten y las palabras se elijan con mayor cuidado. En una conversación, si guardamos silencio después de hacer una pregunta importante, creamos un espacio de reflexión que invita al otro a ofrecer una respuesta más profunda y considerada. El hecho de no interrumpir con más palabras muestra que estamos completamente presentes y atentos, y esto refuerza el valor de lo que hemos dicho. En muchos casos, el silencio después de una pregunta puede ser mucho más efectivo que cualquier otra técnica para obtener una respuesta significativa. El silencio también juega un papel crucial en las negociaciones. A menudo, cuando una persona hace una oferta o declaración, el silencio posterior puede ser utilizado estratégicamente para evaluar la respuesta de la otra parte. Este silencio genera incomodidad, y a menudo, la otra persona se siente obligada a llenar ese espacio con una respuesta o una concesión. Los negociadores experimentados utilizan este silencio para obtener mejores acuerdos, ya que el mismo puede presionar a la otra persona a reconsiderar su posición o incluso ofrecer condiciones más favorables. Más allá de las conversaciones formales, el silencio también es una herramienta crucial en las relaciones personales. A veces, compartir un silencio cómodo con otra persona, sin la necesidad de hablar, puede ser mucho más significativo que cualquier conversación. Este tipo de silencio compartido refleja una profunda conexión emocional, donde las palabras no son necesarias para comunicar entendimiento y cercanía. Las parejas, amigos y familiares que comparten estos momentos de silencio disfrutan de una comunicación no verbal que refleja confianza, armonía y comprensión mutua. El silencio también tiene el poder de expresar rechazo o desacuerdo. En algunos casos, el simple hecho de no responder o de callar durante un intercambio puede comunicar desaprobación o falta de interés. Este tipo de silencio, a menudo inconsciente, puede generar malestar o confusión en la otra persona, pero también es una forma de defender nuestras propias necesidades y establecer límites. Si no estamos de acuerdo con lo que se nos está diciendo, optar por guardar silencio puede ser una forma de mostrar nuestra disconformidad sin necesidad de entrar en un conflicto directo. Además, el silencio puede ser utilizado para marcar un cambio de enfoque o una transición en una conversación. Un cambio en el ritmo de la comunicación, acompañado de una pausa reflexiva, puede hacer que lo que se diga a continuación sea percibido como más importante. Esta técnica es utilizada con frecuencia por los oradores y presentadores públicos, quienes emplean silencios estratégicos para resaltar puntos clave y permitir que la audiencia reflexione sobre lo que se ha dicho. Otro aspecto del silencio que merece atención es su relación con el lenguaje corporal en general. A menudo, el silencio se ve acompañado de otros signos no verbales, como el lenguaje facial o el lenguaje de las manos. El hecho de que una persona guarde silencio mientras mantiene una expresión facial tensa o neutral puede enviar señales de disconformidad o incomodidad. Por el contrario, un silencio acompañado de una sonrisa o una postura relajada puede ser interpretado como una señal de satisfacción o acuerdo. El silencio también tiene una relación directa con la percepción del poder. Las personas que dominan el uso del silencio en una conversación son percibidas como más poderosas y confiadas. Al no sentirse presionadas a llenar cada momento con palabras, estas personas proyectan una imagen de control y sabiduría. El uso estratégico del silencio demuestra que no hay necesidad de apresurarse a responder, sino que se puede pensar antes de hablar, lo que aumenta la percepción de su autoridad y su capacidad para manejar la situación. En situaciones de conflicto, el silencio también puede ser una herramienta poderosa para desactivar la tensión. Al evitar reaccionar de manera impulsiva, permitimos que las emociones se calmen y que la otra persona tenga la oportunidad de reconsiderar su postura. A veces, el silencio actúa como un enfriamiento necesario que previene que una conversación se convierta en un enfrentamiento. Este tipo de silencio estratégico puede ser la clave para resolver disputas sin necesidad de intensificar la confrontación. Al igual que con otros aspectos del lenguaje corporal, el uso del silencio debe ser adecuado al contexto. Un silencio prolongado en una situación social o amistosa puede ser incómodo, mientras que en una conversación más formal o profesional, el mismo silencio puede ser interpretado como una señal de seriedad o reflexión. La clave está en entender cómo el silencio encaja dentro del flujo de la conversación y en adaptarlo a las circunstancias para que refuerce el mensaje que queremos transmitir. El poder del silencio no debe subestimarse. Aunque a menudo se asocia con la ausencia de comunicación,
El silencio tiene el potencial de ser una forma de expresión tan poderosa y significativa como cualquier palabra o gesto. Al aprender a utilizar el silencio de manera estratégica, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos, influir en los demás y crear conexiones más profundas y genuinas. Si este libro te ha proporcionado valor y te ha ayudado a comprender mejor el poder del lenguaje corporal, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de audiomentores. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este y seguir brindando herramientas valiosas que te acompañen en tu crecimiento personal y profesional. Si deseas seguir aprendiendo y transformando tu vida, apoya nuestro canal. Con tu contribución, podremos continuar creando material educativo, inspirador y útil que marcará la diferencia. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y expandir nuestras capacidades de comunicación a un nivel más profundo. Gracias por formar parte de Audiomentores. Recuerda que, al apoyar el canal, no solo apoyas este proyecto, sino que también inviertes en tu propio desarrollo. Sigamos aprendiendo juntos.